Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy. Bienvenidos a la Armada Blanca. El tema de hoy, el tema que voy a compartir contigo, se llama idolatría o libertad. Sin duda escogerías la libertad, pero vamos a ver si ya estamos un poco atados, un poco esclavizados y qué son las cosas que nos hacen entrar a esta esclavitud. Entonces, bueno, no me presente, soy Brenda del Río, tú ya me conoces, y vamos a iniciar con una reflexión que nos va a llevar bíblicamente a encontrar la verdad, así como la Biblia lo hace siempre, porque es palabra de vida y es el mismo Cristo. No nada más es la palabra de Jesús, sino Jesús mismo. Vamos iniciando diciendo esto: hago misericordia a millares a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Pues sí, imagínense que las bendiciones de gente buena, de gente santa, de gente que ha vivido la voluntad de Dios, pasa también de generación en generación. Esta es una muy buena noticia. Pero imagínense lo contrario. Menciona la palabra de Dios que también aquellos que han cometido abominación dañan también a sus generaciones. Entonces vamos a estar muy atentos a otros. O sea, a los demás, a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque va como una cascada a dañar mi familia, mis actos. Si está desviado mi corazón, va a dañar también a mis hijos, a mis nietos, a mi matrimonio, a mi familia en general. Si en mi familia, ojo, hubo idolatría, tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado a la libertad. Y caer en la idolatría, que tú a lo mejor te imaginas en el tiempo muy pasado y remoto, en el tiempo de Jesús, que había ídolos, pequeñas estatuas que la gente le ofrecía ofrendas, se postraba ante ellos. No. Quiero decirte que la idolatría es actual en todos los tiempos, pero la verdad nos hará libres, también dice la Escritura. Vamos pensando, fíjense que hay una cita bíblica que es la primera, es la carta a los romanos, y esta carta a los romanos tienes que remitirte al capítulo 1, versículo, ahorita te lo digo, versículo 8. Bueno, te quiero contar que aquí empieza a narrarnos cómo los pecados de la carne, los pecados que se cometen con el propio cuerpo, comienzan todos, fíjense, por la idolatría. Pero ¿cómo, Brenda? ¿Cómo puede ser eso? No, es cierto. Y este pasaje que voy a compartir contigo queda clarísimo. Es carta a los Romanos 1, versículo 8. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Ante todo, doy gracias a mi Dios por ustedes mediante Jesucristo, porque en todo el mundo es reconocida la fe de ustedes. Dios, a quien rindo culto de todo corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo sin cesar. Continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitarlos. Deseo ardentemente verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para confortarnos mutuamente en la fe común, la de ustedes y la mía. Y empiezo desde el versículo 8 para hacerme una con ustedes. ¿Por qué? Porque tú al escuchar esto, tú me estás confortando y yo te estoy confortando a ti. Vamos a pasar hasta el versículo 18 de este capítulo primero. Dice así: en efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Fíjate, Dios siente esto hacia las personas que no dejan llegar la verdad. Y estamos viendo cuántas mentiras a través de los medios de comunicación, a través de los cursos de superación personal, a través de las nuevas leyes y propuestas y campañas que dictan a la mejor organismos internacionales. Están ocultando la verdad a nuestros jóvenes. Continúa en el 19. Pues lo que se puede conocer de Dios, lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su extremo poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Esto quiere decir, Dios nos está diciendo
Él, en su palabra nos dice, ustedes me han conocido, yo soy invisible, sin embargo, en toda esta perfección, en todas las cosas visibles, pueden encontrarme, pero no han querido hacerlo. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, versículo 21 del capítulo 1, fíjense, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Dios se ha revelado, el mensaje de Dios ha llegado. Fíjate, estoy pensando en los países europeos, donde por primera vez se escuchó el Evangelio, antes de llegar a las tierras de América. ¿Cuánto se predicó en las tierras europeas? Y sin embargo, ellos, después de pasar esta novedad, la novedad del cristianismo, la novedad del Evangelio, de la buena noticia, fueron extraviando su corazón, fueron sintiéndose sabios y fueron prefiriendo otros caminos a los caminos del Evangelio. Dice el 22, alardeando de sabios, se han hecho necios y han cambiado la gloria del Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es, cuando Europa era humilde, cuando Europa estaba después de la guerra, por ejemplo, o cuando todavía no estaba la revolución industrial, cuando Europa era sencilla, vivían día con día, no tenían dinero en exceso, bueno, se aceptó el Evangelio muy fácil. ¿Cuándo se sintieron que la podían? Cuando se sintieron que eran inteligentes, que llegaron a la ilustración, a la revolución industrial, al avance técnico y científico, dijeron, nosotros somos muy sabios. No puede haber nada más arriba de nosotros. Pero me recuerdo una frase hermosísima, probablemente el padre Raniero Cantalamessa, diciendo, es un insulto para la razón humana pensar que no hay nada más arriba que nosotros mismos. Por eso Dios, vamos al 24, por eso Dios los ha entregado siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Vamos a conectar la relación idolatría, pecados de impureza. Entonces, nos preguntamos actualmente por qué mi hijo está en este pecado tan grave. Pero a lo mejor tú fuiste a que te leyeran las cartas, el tarot, con los brujos, con la nueva era, para que te dieran solución, para que te dieran relajación, para que te dieran paz a través de lo que no es la verdadera paz. Y nos sorprendemos después de que empiezan pecados gravísimos en la familia, en los medios de miembros de la familia, que hay pecados gravísimos dentro de las alcobas matrimoniales, que hay crímenes terribles contra los niños, contra la inocencia de los niños. Pero aquí en Romanos 1:24 dice Dios, por eso Dios los ha entregado siguiendo el impulso de sus apetitos a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Ojo, y aquí va a iniciar una lista que nos va a dejar muy en claro familias de la Armada Blanca, las cosas que a veces ya no nos sabemos contestar ni siquiera a nosotros mismos. Yo observo a tantos nidos de amor que son las familias del mundo, las familias que Dios ha bendecido. Bueno, los observo como una nave que partió hace mucho tiempo, cuando tú te casaste, cuando tú fuiste a un templo y en presencia del Señor dijiste, yo quiero y tomo a esta mujer para toda la vida, yo tomo a este hombre para toda la vida, y nos abriremos a la fecundidad, nos abriremos a los proyectos de Dios. Y sin embargo, a través de estas marejadas que estamos sufriendo las familias actuales, a lo mejor esos capitanes de barco, que somos dos padres, hemos perdido la brújula. A lo mejor por la borda se nos ha caído y nuestros tripulantes están en un gran riesgo y un grave peligro. ¿Por qué? Porque los capitanes que son papá y mamá,
ya no saben para dónde, ya no saben dónde está la luz que nos conduce a tierras y aguas transparentes y cristalinas y serenas. No, no sabemos si estamos tomando rumbos de tormenta, rumbos de playas desoladas, donde podemos encallar con toda nuestra familia. Entonces vamos a dar claridad a muchas de las preguntas que tenemos las familias actuales, si es voluntad de Dios, ciertos temas o no lo son. Aquí los tienes en Romanos 1, 18 y subsecuentes, pero aquí vamos a leer exactamente el versículo 25. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de dárselo al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Aquí nos vamos a quedar en este primer bloque, pero vamos a ver las consecuencias de haber adorado a la criatura. Y no me refiero solamente a los árboles, a la madre tierra, entre comillas, sino también a veces dar culto a un hombre o a una mujer, o más allá, darnos culto a nosotros mismos. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Idolatría o libertad. Inmediatamente diríamos libertad. Pero muchas veces estamos viviendo ya una sujeción, una esclavitud por causas que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Si estamos cerca de Dios, ¿cómo es posible que nosotros vivamos esta esclavitud? En casa, en familia. Pues bien, estamos descubriendo de la mano de la Biblia, de la Sagrada Biblia, de la Palabra de Dios viva, que previo a pecados gravísimos que vienen a romper a las familias, está la idolatría. Y la idolatría es actual. Y estamos analizando Romanos, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Y vamos a ver las consecuencias de haber sido idólatra. Dice el Señor, es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de dárselo al Creador. Quiero hacer un alto en esto. Estamos viendo a través de los tiempos actuales, de los medios de comunicación, cómo el ser humano, en lugar de ver en la creación el reflejo de Dios, la sombra del Creador, imagínense, la naturaleza es hermosísima, pero en lugar de encontrar a Dios, encuentran a la criatura. Empiezan a adorar al árbol, empiezan a adorar al sol, empiezan a adorar a la luna. Y ahora hay un concepto que le llaman Madre Tierra. Y empiezan a pedirle a la tierra y agradecerle a la tierra lo que en realidad nos da Dios. Esto es verdaderamente injusto, muy grave. Y la verdad es esta. ¿Quién sostiene a la tierra? La tierra es finita. La tierra, por supuesto, que nos alberga, pero todo lo creado ha sido creado para sostener la vida del hombre, las familias del hombre, a los hijos del Padre, a los hijos de Dios. ¿Qué viene después de este culto a las criaturas? Bueno, aquí nos lo dice la misma carta a los Romanos. Vamos a ver el versículo 26 del primer capítulo. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales. ¿Qué es esto? Lesbianismo. Por si tú tenías alguna duda de que esto fuera natural, el Señor es bien claro en Romanos 1:18. Y aquí está en concreto en Romanos 1:26. Los ha entregado a pasiones vergonzosas, relaciones que no son naturales entre las mujeres. Y dice acá también, o sea, relaciones y usos antinaturales, Han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales. E igualmente los hombres
dejando la relación natural con la mujer, se han encendido en deseos de unos por otros. ¿Cómo se le llama esto? Homosexualismo. ¿Cuánto se está desvaneciendo esa línea entre verdad y mentira que nos presentan los medios de comunicación sobre esta materia? La Biblia bien dice, este libro sagrado, esta palabra de Dios, que es camino, verdad y vida, Jesucristo mismo, nos dice desde Génesis, hombre y mujer los creó. ¿Por qué nos deja esto tan claro desde el primer libro de la Biblia? Porque sabía que desde los primeros tiempos de la humanidad habría habido esta negación de lo que Dios quiere y esta tendencia a vivir el placer por el placer, a vivir antinaturalmente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libertad. Pero aquí nos queda claro que Dios nos ha abandonado por haber sido infieles a Él, por haber adorado lo que no es Él, a nuestras pasiones vergonzosas, y entre esas está el lesbianismo y el homosexualismo. Continuamos. Se han encendido en deseos de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere la Biblia? Que en su propia carne reciben el pago de estas relaciones de hombres con hombres que estamos viendo. Un aumento creciente del VIH, que lo están sufriendo no nada más los que practican este tipo de relaciones que son antinaturales, sino que se ha contagiado al resto de la humanidad. Y hablábamos desde el principio. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a lo que Dios quiere, de que se tiene que instruir en la verdad. La verdad tiene que ser descubierta. La verdad tiene que ser promovida. Pero no es promovida la mentira. Se les informa a nuestros hijos que pueden ser otra cosa que hombres, a nuestras hijas que pueden ser otra cosa que mujeres. Entonces, vamos a continuar en el versículo 28. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Fíjense cómo el pecado original está constantemente latiendo en los corazones de los hombres. ¿Cuántas veces les hemos contado que hay dos tigres en el corazón del hombre, uno bueno y otro malo? Precisamente por ese pecado original que nos hemos traído de generación en generación. Entonces, este pecado hace que exista este tigre malo. ¿Cuál gana? El que tú alimentas más. ¿Cómo se alimenta el tigre malo? Que es el que nos ha dejado a merced de nuestra mente depravada. Bueno, se alimenta con pornografía, se alimenta con malos ambientes, se alimenta con música pornográfica, se alimenta con lugares inconvenientes, con libros inconvenientes. ¿Cuánto hincapié ha hecho el gobierno últimamente? Lean, lean, lean. Pero no todos los libros son buenos. No todos los libros son buenos para los niños, ni para los adultos, ni para los ancianos. Son platillos llenos de veneno, así es que también en eso hay que estar atentos. Vamos a seguir entonces en el versículo 29. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos. ¿Cómo estoy viendo a México? Sufriendo todas estas cosas. ¿Cómo estamos de rodillas, señores, por el extravío? ¿Por qué? Porque tenemos homicidas, porque tenemos violentos, porque tenemos malintencionados. Y me da tristeza pensar en nuestra clase política, en todo lo que vemos en nuestras salas de los congresos, de los estados y del Congreso Federal. Codicia, perversidad, chismes, mentiras, injusticias, aceptando leyes que van en contra de los inocentes, en contra de las familias y en contra de los matrimonios. Qué triste. Estamos viendo entonces que todo lo que está viviendo México
con esta violencia, con esta codicia, con esta perversidad, con estos homicidios, con estas violencias, tiene que haber sido primero la idolatría. Quiere decir, hermanos mexicanos, que hemos primero sido infieles a Dios para haber vivido esta consecuencia. Estamos viviendo una consecuencia de haber sido infieles al Creador, de haber adorado a la criatura, de haber adorado lo creado, de habernos adorado a nosotros mismos. Esta es la consecuencia. Y vamos a seguir en el versículo 30. Calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes a sus padres. Ahí me quedo. ¿Por qué? De veras que inventores de maldades. ¿Cuándo habíamos visto en nuestra tierra de Guadalupe, tierra de México, cabezas arrojadas en los antros, cabezas de hombres, cuerpos de hombres encontrados en los autos, encontrados apilados? ¡Qué horror! El horror solamente viene de la oscuridad. Y solamente este elaborar cosas malintencionadas, agotar casi el mismo mal, de veras que es fruto de la idolatría, es fruto de habernos olvidado de Dios. Continúa en el versículo 31. Irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Exactamente. ¿Cuánta falta de piedad estamos viviendo? Acabo esta mañana de dejar los cuerpos de 30 niños en las urnas, en las gavetas de un templo. Teníamos allí niños, cuerpos de niños, que les faltaba una semana por nacer, 5 días. Dejamos el día de hoy cuerpos de niños que eran gemelos y que fueron abortados, trillizos, 3 niños varones que fueron abortados. Otro de ellos que me lo entregaron como un aborto, pero no es un aborto, porque tiene su pinza de umbilical, que fueron a tenerlo en una maternidad y fue tirado este niño cruelmente. Y después me recuerdo de la última, de la urna más grande, de la cajita más grande, una niña de 9 meses de nacida, que por maltrato llegó al hospital, que por falta de alimento se fue haciendo débil, que tiene síndrome del niño maltratado, que murió de meningitis porque la abuela se compadeció de ella, la tomó de sus padres y la llevó a un hospital. Todo esto es lo que está diciendo Romanos 1:18 y subsecuentes. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Idolatría Señor. o libertad. ¿Cuántas veces hemos empezado a introducir en nuestros hogares católicos cosas que pertenecen a cultos paganos, y nosotros no lo sabemos? ¿Cuántas veces vamos hasta una primera comunión y nos dan una plantita en agua con 3 bambúes allá adentro? Esto es parte de la nueva era. De buena suerte, imagínate, tienes que tener números nones. Ahí siempre te lo van a dar o un bambú, o 3 bambús, o 5 bambúes, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos llevado cosas chinas, budistas, etcétera, etcétera, a nuestra casa? ¿Cuántas veces hemos empezado a frecuentar la meditación? ¿Cuántas veces hemos estado delante del televisor por la mañana y hemos estado primero escuchando al astrólogo, al adivino, siendo que el Señor aborrece todas estas cosas? Vamos a acabar con esta lectura que nos está dejando muy claro el por qué estamos viviendo estos años de oscuridad en México, estos años de dolor en México.
Todas estas cosas a las cuales el Señor nos ha abandonado, nos ha desprotegido en este sentido de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque previo a estos años hemos vivido la idolatría, hemos abandonado a Dios, hemos abandonado a su verdad, a su buena nueva y a su evangelio. Vamos a seguir en Romanos 1, versículo 32. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte. Pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Inmediatamente me remito a los desfiles, por ejemplo, homosexuales, a los desfiles en que todo mundo va a ver y aplaudir. Pero no nos importa el estado de esa alma, el estado emocional de ese chico, el estado de salud de aquella chica confundida. Pero aquí vamos a encontrar que las puertas abiertas para que entraran espíritus que someten al hombre en el campo de la sexualidad es siempre la idolatría. Es siempre meter costumbres paganas presentadas como nueva era en este momento, pero que han entrado a nuestra casa y han permitido abrir puertas a la oscuridad. Después de que nosotros frecuentamos todas estas prácticas paganas, Ouija, tarot, espiritismo, etcétera, 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 astrología y toda esta familia que abre puertas a la oscuridad, podemos descubrir que en nuestra casa puede haber entrado algo tan doloroso como la siguiente lista: fornicación, tocamientos, abuso sexual, incesto, voyerismo, violación, exhibicionismo, relaciones sexuales antes de casarse, adulterio, cuántas otras cosas. Entonces vamos a explicar un poco de qué se trata esto y cómo todo está relacionado. Y es un fruto de habernos alejado de Dios y adorado a otras o criaturas o personas o a nosotros mismos. Hay esta familia de espíritus malignos que entran a través de la idolatría. La fornicación es usar la sexualidad humana simplemente para el placer. La sexualidad humana está hecha con doble finalidad: unitiva, unir a los esposos; procreativa, abrirse a la vida. Por ejemplo, la masturbación. La masturbación es un acto a solas, es un acto estéril y es un acto que busca solamente el placer por el placer. Me causó muchísimo dolor el otro día que estuve hablando de estas cosas con jóvenes, adolescentes. Al final vino un monaguillo y me dijo: Brenda, entonces la masturbación está mal. A mí me habían dicho que estaba bien. Los psicólogos hemos escuchado en nuestro colegio que nos dicen que eso está muy bien. Entonces le expliqué que no cumple ninguna de las dos finalidades. Tú a solas no logras ninguna unión de esposo con esposa y no te abres a la vida. Entonces, digo, tantas personas, tantos jóvenes que están practicando esto y están yendo a recibir a Jesús los domingos. Imagina que hay niños que están sirviendo al altar y que están teniendo esta práctica. Yo dije, bien valió la pena que este niño haya sabido esta verdad. Bien valió la pena dejar a mi familia un momento y venir y manejar y tomarme el tiempo y explicar esta verdad a estas almas. ¿Qué otra cosa? Hay un espíritu también de los tocamientos. Aunque no sea un abuso, el tocar a un niño, el tocar a una persona seduciéndolo o sin su consentimiento, es tremendo y deja un daño, una herida profunda. El adulterio, tener relaciones con un hombre que no es mi marido, tener relaciones con una mujer que no es mi esposa. Abuso sexual. Y el abuso puede referirse no solamente, hermanos, no solamente a una cosa que sea forzada, sino se puede seducir. Es abuso ya, por ejemplo, entre dos niños con un solo añito de diferencia. Me refiero también a la fornicación,
Hay niños que dicen, yo soy virgen, ¿sabes? Yo soy virgen, pero yo lo único que hago es quitarme la ropa con mi novio, pero me conservo virgen. No, la virginidad viene del corazón. La virginidad viene del pensamiento también. Esto no es virginidad. Y la virginidad, ¿saben?, es el estado más natural del hombre. Vamos a seguir con la línea de estos males que nos vienen después de la idolatría, el incesto. Qué cosa tan triste saber que una persona consanguínea mayor abusa a alguien de su propia familia, y eso llega a dañar tanto a la mujer que cuando logra, por ejemplo, tener un matrimonio, se vuelve frígida, no puede tener placer, no puede experimentar el placer de unirse con su marido, porque trae esta llaga tremenda en su corazón y a veces no sabe ni de dónde viene. Vamos a ver en esta lista de dolor el voyerismo. Voyerismo quiere decir que tú gozas de ver a la gente desnudarse o tener relaciones íntimas. Esto causa un gran daño y no es natural. Y aquí entra la pornografía. La pornografía es exponer la intimidad. Es lo contrario del pudor. El pudor es que lo íntimo no se hace público. Y allí hay un demonio que se llama porneios. Porneios. Es el culpable de esto. Este pecado entra por los ojos. Si dijimos, bueno, las bendiciones de un hombre santo van derramándose en sus siguientes generaciones, vimos también cómo el pecado grave, la abominación, va derramándose también en aquellos que amamos. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta mamá tan buena tenga esta hija que cae en este grave pecado? A lo mejor los hijos de estas dos personas ejemplares, de papá y mamá ejemplares, vieron pornografía. Y ese daño entró por sus ojos y se alojó en su espíritu. Entonces cometen cosas terribles. O si no, fueron tocados, por ejemplo. Esas muchachitas, esos muchachitos, esos niños de gente santa, a lo mejor cuando no estuvieron al alcance de su vista, vivieron esta tragedia para el espíritu. Entonces, fíjense, la violación, también el espíritu de violación es uno de los daños terribles. La violación también marca el espíritu, marca la vida. O las relaciones sexuales antes de casarse. ¿Cuánto oímos entre los jóvenes? Bueno, es que al cabo me voy a casar con ella. Todo va a quedar en familia. No. Es decir, Señor, tú no entras en esto hasta que yo te lo diga. Al cabo que yo sé cómo llevar las cosas bajo control. Ella se toma su pastilla o yo yo uso mi condón, ¿no? O sea, yo sé cómo controlarlo todo, está todo bajo control y tú no vengas a meterte en esto hasta que nosotros te digamos que ya es momento. Esto desagrada a Dios y esto entra dentro de la fornicación. Fornicación. Entonces, todas estas heridas que entran a través de la idolatría y que entran en el campo de la sexualidad, cuánto daño están haciendo en muchísimas de nuestras familias, cuánto daño están haciendo en nuestras relaciones matrimoniales y cuánto daño están haciendo en las relaciones prematrimoniales y sobre todo en la inocencia de los niños. Vamos a estar muy atentos a cuál es la forma de salir, porque hay una gran esperanza. Hay gran esperanza porque estamos hechos para la libertad y porque la sangre de Cristo que ha pagado por nosotros, todo lo consigue, todo lo hace nuevo, todo lo vuelve blanco como la nieve, para volver a ser niños, mente de niño, corazón de niño, para poder entrar y ser dignos de vivir el reino de los cielos. Así es que todas las familias de la Armada Blanca vamos entrando a esta conciencia de que tenemos que ser puros y que tal vez haya algún daño que tú te traes desde tus familias, desde tus antepasados, que pueden acabar ahí, pueden romperse y podemos acceder a la libertad que Cristo nos ha ganado a través de su pasión y que nos ha dejado también en la comunión, en la Eucaristía, para fortalecernos y conservar esa libertad. Así es que acercar los niños a la Eucaristía y nosotros vamos conociendo cuáles son los medios para volver a la libertad. Estás aquí en Armada Blanca.
pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Qué bonito es ser libres, y vamos a saber cómo podemos ser libres, conservar nuestra libertad interior y exterior. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y se refiere a los templos de Dios y posesión de Cristo. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Y es que el pecado no está hecho para el cuerpo, sino que el Señor es para el cuerpo. Nosotros, fíjate cómo el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70. Y entonces, en ese año 70, ya no sabían a dónde acudir, a dar gloria a Dios. Bueno, los nuevos templos somos nosotros. Somos nosotros porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros, a través del bautismo, a través de la confirmación, hemos recibido este espíritu que clama Abba, papá, este espíritu que es un espíritu de libertad. Vamos a seguir leyendo. Si alguno destruye el templo entonces de Dios, Dios lo destruirá a él. El versículo 18, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio, según los criterios de este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. O sea, rechazar lo que ahora te dice, que podemos hacer otra cosa de lo que nacimos, que podemos ser mujeres cuando nacimos hombres, o hombres cuando nacimos mujeres, o que podemos divorciarnos y volvernos a casar las veces que queramos, o que podemos abandonar a nuestros niños y recomenzar de nuevo. No, vamos haciéndonos necios a estas ideas. Versículo 19, porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios. Pues dice la Escritura, Dios es quien atrapa a los sabios en su astucia. Y en otra parte, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie se sienta orgulloso de quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes. Todo es de ustedes, Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes jóvenes, ustedes familias de Armada Blanca, son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer, familias, queridísimas familias de Armada Blanca, para quitarnos este yugo, para salir de esta opresión en la que estamos, tal vez que estamos cayendo demasiado en este tipo de pecados, o estamos sufriendo en nuestra familia este tipo de heridas en la sexualidad. ¿Por qué? Porque tal vez se ha cometido graves infidelidades a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirnos a romper estas ligaduras, ¿sí? Fíjense que hay personas que nos dicen, Brenda, yo estoy totalmente siempre pensando en mi exnovio, no sé por qué. Estoy con mi esposo y pienso en mi novio. Y la verdad es que a lo mejor hemos quedado atrapados en el pasado, o guardamos inclusive fotografías, fíjense, de nuestros exnovios, exnovias, y hay algo que nos está recordando constantemente aquello. Hay que romperlos, hay que quemarlos, hay que deshacernos de esto. Es mejor, y hay que empezar este camino reclamando la sangre de Cristo, ¿sí? Y reclamar la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús, yo rompo toda ligadura. Yo rompo todo este pecado y todo este amarre que mis antepasados, que tal vez abominaron, hicieron en nuestra historia familiar. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de maldad, a todo espíritu de fornicación, a todo espíritu que me hace y me vuelve esclavo. En el nombre de Jesús y a través de la sangre preciosa de Cristo, yo imploro que se rompa, que yo ya no esté más sujeto a la historia de mis antepasados, si fueron infieles a Dios, si fueron inclusive idólatras. Yo quiero romper esto
a través del nombre de Jesús y a través de su preciosísima sangre, la reclamo para mí, porque Cristo ha muerto por mí allí en el Calvario. Está permanentemente alzado en ese madero para justificarme. He sido ya justificada. Señor, rompe toda atadura en el nombre de tu Hijo Jesucristo con mi familia. No queremos nada que ver. Nos hemos apartado de ti. Hemos recurrido a quienes no son tú. Hemos adorado tal vez a las criaturas y nos hemos olvidado de ti. No te hemos dado culto. En el nombre de Jesús, pedimos la liberación para mis hijos, para mis nietos, para que tú y solo tú imperes en nuestra familia. Y así como el bálsamo de Galaad lavaba las heridas de los corderos, así nosotros queremos ser lavados con tu preciosísima sangre de manera mística en nuestros corazones, en nuestras mentes, y lavar todo aquello que ha dejado tal vez la pornografía, todo aquello que ha dejado escuchar conversaciones impuras. Lava, Señor, nuestro corazón, lávalo y hazlo uno solo contigo. Señor, yo quiero volver a ser como un niño pequeño, que no entiende de dobles sentidos, y en el nombre de Jesús quiero estar en esa condición que tienen los niños para entrar directo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús pedimos bendiciones sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Renuncio a toda maldición generacional de hechicería, idolatría, desviación sexual. Señor, ten compasión de nosotros padres que tal vez hemos sido dañados de pequeños. En el nombre de Jesús y a través del Santo Espíritu de Dios, imploramos que seamos lavados, que seamos renovados, que nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros espíritus sean infundidos de este Espíritu, que sean taladrados, que sean purificados, que sean renovados y que vuelvan a ser como la blanca nieve, porque solamente tu sangre, Señor, solamente tu sangre puede limpiarnos hacia generaciones atrás y hacia generaciones adelante. Reclamamos, Señor, la comunión de los santos, que por todos los inocentes del mundo, por todos los santos e inocentes que han existido en generaciones pasadas, presentes y futuras, nosotros nos veamos libres para amarte, para estar contigo, para vivir tu divina voluntad, tu santa voluntad en nosotros, y para hacer que nuestros hijos no paguen las consecuencias de nuestros graves pecados contra ti y contra tu autoridad y tu potestad de Padre. ¡Cuánto eres bueno, Señor! Démosle gracias al Señor por todas las familias que se mantienen unidas en este momento en el mundo. Demos gracias al Señor por todos los matrimonios que han librado batallas, pero que se conservan juntas en este momento en el mundo. Demos gracias al Señor por todas las parejas de jóvenes, de novios, de aquellos que están saliendo juntos, que viven una historia digna, pura, porque la virginidad y la castidad no es para ganar el reino, sino porque el reino de los cielos ha llegado a ti. Y en el nombre de Jesús imploramos esta condición para todos los jóvenes del mundo. Y demos gracias por todos los niños inocentes que hay en este momento sobre el mundo, por todos los niños en el vientre materno y todos aquellos que se abren a la vida aún ahora. Así es que en el nombre de Jesús y por su preciosísima sangre, pedimos una renovación total de México. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo lo contrario de lo que es la idolatría. ¿Cuánto y cómo? Tenemos que ir a pedir perdón. Tenemos que hacer una muy buena confesión. Porque la confesión, así como hablaba yo del bálsamo de Galaad, con ese aceite que se lavaban las heridas, bueno, hay 2 sacramentos de salud. 1, la unción de los enfermos. 2, la reconciliación o penitencia. La confesión. ¿Tú quieres renovar tu espíritu? ¿Quieres cortar con estas ligaduras y ataduras? Bueno, haz una buena confesión. No te sientas avergonzado de contar estas cosas al sacerdote. Al contrario, siéntete invitado por la misericordia de Dios a hacer un borrón y cuenta nueva, y no solo un borrón, porque Dios crea todo nuevo. Todo nuevo.
Así es que vamos a la confesión y vamos a hacer una hermosísima hora santa de liberación con toda nuestra familia. Vayan, compren un librito de hora santa de liberación y delante de Jesús expuesto, así en el Santísimo, delante de Él, vayan y den gracias a Dios, pídanle perdón y pidan esta liberación que seguramente Él está esperando darles para abrazar completamente a nuestras familias y para volver a tener todos, ancianos, papás, mamás, hijos, todos un corazón de niño, tal y como Dios lo ha querido para nuestra felicidad y para nuestra libertad. Esto fue Armada Blanca.